lo que Dios me ha dado para bendecirte. Dice, si alguno habla, mire, fíjese lo que dice aquí, hermanos. Si tú hablas, si vas a hablar, hazlo para bendición. Si no, mejor quédate calladito. Dile a tu hermano, si me hablas, hablan para bendición. Si no, mejor quédate calladito. Vean lo que dice aquí. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Quieres aconsejar a tu hermano? No le hables de acuerdo a tu sabiduría, no le hables de acuerdo a lo que tú crees, piensas. Habla de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces tu hermano va a ser bendecido, tu hermano va a ser bendición. ¿Quieres que tu hermano sea bendecido? Háblale de acuerdo a la palabra. Algunos piensan lo que creen, algunos enseñan lo que creen, no lo que dice la Biblia. Algunos enseñan lo que han escuchado de otros. Y si tú enseñas lo que solamente has escuchado de otros, es como pasarte un chicle de boca de uno a otro. ¿Cuánto les gustaría masticarse el chicle de alguien? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer la Biblia, leer la palabra. ¿Qué hacía la iglesia de Berea? La iglesia de Berea, lo que hablaba el apóstol Pablo, lo que hablaban otras personas cuando estaban al frente, ellos lo buscaban en la Biblia, lo estudiaban, llegaban a su casa y lo estudiaban, lo anotaban y lo estudiaban para ver si verdaderamente era lo que decía la Escritura. Y entonces ellos no se dejaban guiar lo que decía el que estaba al frente. Muchos dicen, es que el pastor dijo. No, es que el pastor diga. La Biblia dice. Y eso tenemos que aprenderlo. Es que el pastor dice. No, la Biblia dice. En muchos lugares eso existe, hermanos. Y no conocen la Biblia. Por eso es importante que usted venga a la enseñanza. Es triste ver la gente que no le interesa. Yo puedo ver gente que no le interesa. Y la exhorto, y le exhorto, y le exhorto. Y no viene a la enseñanza. Pero por ejemplo le hablan de hoy, del 12 de diciembre, y que corre. Le hablan de San Judita y corre. Le hablan del brujo fulano y corre. Le hablan de el que lee las cartas, el que lee el tarot, las manos, y corre. ¿Por qué? Porque no conoce la Escritura. Pero cuando te invitan a que vayas con el que lee las cartas, dices, la Biblia dice que eso es del diablo. No porque el pastor dijo, sino porque la Biblia dice. Hay cosas que la gente practica y no son de Dios. Hay cosas que la gente enseña y cree y no son de Dios, porque no lee la Biblia. ¿Cuándo fue cuando se empezó a extender el Evangelio? Cuando la Iglesia Católica, los sacerdotes, dejaron de dar sus misas en latín. ¿Cuántos todavía les tocó escuchar alguna misa en latín? Algunos todavía lo usan. ¿Pero qué empezó? ¿Por qué empezaron a dejar de enseñar en latín los sacerdotes? Porque les empezaron a decir, lean la Biblia. Porque muchos se empezaron a dar cuenta que había muchas cosas erróneas. Y entre ellos el primero fue Lutero, un sacerdote católico que empezó a hablar que la salvación no era por dinero, la salvación no era porque te confesaras, la salvación no era simplemente por fe, por salvación en Cristo Jesús. Amén. Y entonces la gente empezó a leer la Biblia. Y la gente empezó a leer la Biblia, y entonces se empezó a dar cuenta de los errores tan grandes. Que la Biblia dice, por ejemplo, que los ídolos, ¿qué? Tienen ojos y no oyen, no ven. Es que ya estaban despiertos. Tienen oídos y no oyen. Tienen pies y no caminan. Es más, un libro que se llama Macabeos, que no está dentro de nuestras Biblias,
que lo define mucho el catolicismo, habla acerca de la idolatría. Y dice que tienen que ir a agarrar a los ídolos y llevarlos de un lado a otro porque no tienen poder, no tienen autoridad. Tienen que llevarlos cargando de un lugar a otro y tienen que limpiarlos porque ni siquiera ellos se pueden limpiar por sí solos. Y entonces la gente se empezó a dar cuenta que la idolatría no era de Dios, que la idolatría no es bíblica. Se dieron cuenta que inclusive tuvieron que construir un becerro de oro para adorarlo, porque la gente estaba acostumbrada a la idolatría. Y la Biblia dice que solamente hay un Dios y que solamente adoremos a un Dios. Entonces, cuando la gente empezó a leer la Biblia, se empezó a dar cuenta que había muchos errores, que por ejemplo no te tienes que confesar ante un sacerdote. Es más, no te tienes que confesar ni ante tu pastor. A veces vienen con uno para pedir oración para que te ayudemos, pero tú no tienes ni por qué confesarte con un pastor. Hay pastores que he conocido que casi que se confiesen la gente, y eso no es de Dios. La salvación es por fe. Tú ya no necesitas hacer nada. Claro, es importante que vengas a la iglesia, es importante que ores, es importante que leas la Biblia, pero tú no por eso te vas a salvar. Lo hacemos porque ya somos salvos, porque tenemos fe en Cristo Jesús, porque Él ya nos salvó. Y tú ya no tienes que hacer nada, porque dice la palabra que Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario una vez y Él resucitó para tener vida eterna. En la antigüedad cada año tenían que matar un becerro y tenían que regar la sangre, y el sacerdote tenía que ir hacia Dios y orar y pedir por los israelitas, por el pueblo de Dios. Pero cuando Cristo vino, Él murió en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que Él fue, hasta ahí se terminó eso, porque Él es el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único Cordero de Dios que nos salva. Y simplemente creyendo en Él, teniendo una vida, y si tú crees en Él vas a tener una vida recta. Si tú crees en Él, le vas a adorar solamente a Él. Si crees en Él y tienes fe en Él, le vas a obedecer a Dios. Amén. Por eso es de que la gente no aprende. ¿Por qué? Porque no lee la Biblia. Y entonces dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Por eso usted no se ponga a alegar con un testigo de Jehová si no conoce la palabra de Dios. Ay, pastor, yo por eso no hablo con nadie. Tampoco. Tiene que aprender. ¿Por qué? ¿Por qué dice la palabra del Señor? Mire, y ese dato es muy importante. ¿Por qué dice la Biblia que en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos? ¿Por qué dice la Biblia que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas, se levantarán falsos pastores, falsa gente que va a llevar al mundo a la perdición? Y dice que muchos, teniendo comezón de oír, ¿qué va a pasar? Van a correr hacia ellos. ¿Pero sabe por qué van a correr? Porque no conocen no conocen la Escritura, no conocen la palabra. Y entonces es importante que usted hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, o sea, si usted va a orar por alguien, si usted le va a dar una palabra a alguien, dice ministre conforme al poder, perdón, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Por qué? Porque el poder no es tuyo. Tú no ministres conforme a tu sabiduría. A muchos catedráticos de la universidad, sí. Y por ejemplo, los psicólogos, ¿cómo se llaman los que siguen?
Los psiquiatras ayudan. Pero si tú ministras, tú oras por alguien, ministra conforme al poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, yo por eso no ministro. No, por eso busque la presencia de Dios. Busque la llenura del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo se derrame en usted y el Espíritu Santo dé autoridad en usted para cuando eres... ¿Qué sucede cuando viene un enfermo? ¿Qué sucede cuando hay un enfermo en la calle? ¿Qué sucede cuando hay un enfermo en su casa? Pues llamo al pastor, ¿no? Para eso está el pastor. No dice la Biblia conforme al poder que Dios nos da. Dice Hechos capítulo 1:8. ¿Quién me lo dice de memoria? En el primer tratado. No. Y recibiréis poder del Espíritu Santo cuando venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Dónde me seréis mis testigos? En mi casa, en mi colonia, en mi ciudad y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo vas a ministrar si no tienes el poder del Espíritu Santo? De veras, hermanos, es tremendo cuando Dios te da autoridad, hermanos. Yo me acuerdo que una vez oré por un cojo en la calle. Y después ya no me quería dejar porque empezó a caminar. Y me seguía y iba por un lado y iba y quería y dame más. Y hablándole de Cristo. Amén. ¿Por qué recibiréis poder? El primer testimonio que tienes que dar es en tu casa. Si ya das testimonio, no, pastor, es que yo no puedo predicar porque no doy testimonio en mi casa. Pues dé testimonio en su casa. ¿Por qué? Hay gente que se va a China, se va a Japón, se va... No, hombre, no, pastor, yo me fui a la India a ministrar. ¿Y tu casa? ¿Y tu ciudad, tu colonia? Hay gente que se va a predicar mejor a otra colonia porque en su colonia lo conocen tal y como es. Usted puede preguntar alrededor de donde vivimos. Pregunte por los pastores y le van a decir dónde vivimos. Ministra conforme al poder que Dios te da, para que en todo, ¿qué? Sea Dios, ¿qué? O sea, ¿quién es la gloria? Para Dios. Si Dios te usa, la gloria es para Dios. Si Dios te usa sanando a un enfermo, liberando a un endemoniado, la gloria es para Dios. Pero Dios deja que te use. Qué importante es dejar que Dios nos use. Desear que Dios nos use. ¿Cuántos desean que Dios les use, hermanos? Porque si tú no deseas que Dios te use, en balde estás aquí, quiero decirte. Porque esta no es la iglesia, este no es el tipo de iglesia que quiera a todos sentados nada más.